Bienvenidos nuevamente a mi canal, Sierva de Cristo. El día de hoy continuando con nuestro análisis del libro de Depresión, Ansiedad y Vida Cristiana de Richard Baxter. Bueno, iniciamos. Después de estas instrucciones mayores, las que vimos en el video anterior, vienen las instrucciones específicas para contrarrestar los grandes pecados más directamente opuestos a la devoción, o sea, la incredulidad. Dureza de corazón, hipocresía, complacencia del hombre y sensualidad. Más guía para gobernar los pensamientos y la lengua de uno, las pasiones y los sentidos de uno, y para practicar algunas otras formas de autocontrol. La obra se redondea con la discusión detallada de servir a Dios en el hogar y en la iglesia. La relevancia de este material para nosotros es que muestra la calidad de vida a la que Baxter, al igual que otros puritanos, buscaba guiar a quienes pastoreaba, personas en depresión junto con el resto. La cultura actual ve a los depresivos como sanados, cuando ellos pueden una vez más funcionar bien en la sociedad. Sin embargo, los puritanos veían a todos los seres humanos como enfermos por el pecado y sin buena salud interna, hasta que ellos aprendieron a conocer a Cristo y a vivir en la manera antes delineada. Los puritanos aconsejaban sobre la depresión y sobre la salvación. Por lo tanto, las unían en una sola. Un buen ejemplo de esto es el método correcto para una paz de conciencia establecida y el consejo espiritual de Baxter, es decir, el consuelo, ¿cierto?, que encontramos en la palabra de Dios. Igual ya anteriormente lo habíamos descrito. Hay tres perspectivas básicas que impregnan todos los escritos prácticos de Baxter y cada una es una guía hacia el bienestar espiritual como él lo entendía. Vamos a verla. La primera es la prioridad del intelecto. Toda verdad, según él, dice repetidamente, entra en el alma a través del entendimiento. Toda motivación empieza en la mente, cuando uno contempla las realidades y las posibilidades que atraen afecto y deseo. Toda camaradería con Cristo, el mediador, también empieza en la mente, con conocimiento de su amor inmortal y su vida resucitada presente. Toda obediencia empieza en la mente, con el reconocimiento de la revelación concerniente a su propósito y voluntad. Llama a considerar, a pensar eso es, y de esa manera obtener la verdad de Dios clara. Primero en la cabeza de uno y luego en el corazón de uno. Son por consiguiente básicos para la instrucción de Baxter. La calidad considerablemente didáctica, intelectualmente demandante, pero esto les imparte a sus escritos desde su punto de vista una necesidad. Es la mente la que debe entender y dirigir. ¿Ok? Entonces la primera perspectiva es la mente. Vamos a ver la segunda. La segunda perspectiva es la unidad de la vida humana ante el Señor. Dios nos hizo para cumplir simultáneamente dos grandes mandatos. El primero es amar a un Dios en su ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual la parte 1 del directorio nos enseña a hacer y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. O sea, esa sería el segundo mandato, ¿no? Entonces el primero es amar a Dios y el segundo es amar a los otros, o sea, a los otros seres humanos como a nosotros mismos. Listo. A lo que nos lleva las partes 2 a 4 sobre nuestra responsabilidad en el hogar, la iglesia y la comunidad. Observe, por cierto, que el amor al prójimo, lo cual después de todo es una forma de caridad, tiene que empezar en el hogar. Este es el énfasis bíblico y de la reforma.
La familia es la sociedad principal de la humanidad y aquellos que no aprenden a amar y a servir a sus prójimos en el hogar, cónyuge, hijos, siervos, se quedan hipócritas y discípulos falsos, sin importar cuánto se esfuercen para servir a los demás en la iglesia. Más allá de esta, lo primero es lo primero. Entonces, analizando, podemos ver que lo primero es el hogar. La tercera perspectiva es la centralizada en la eternidad. El cielo y el infierno son realidades. Y la grandeza del alma humana consiste parcialmente, por lo menos, en el hecho de que nunca dejaremos de existir. Sin embargo, debemos habitar eternamente en uno u otro de estos destinos. El propósito de la vida es descubrir y seguir el camino al cielo por medio de la conversión y la santificación en fe, esperanza y amor. Al suplicarles a sus oyentes y lectores que tomaran la eternidad seriamente, a pensar frecuentemente en ella y así apresurarse para obtener la gloria celestial. Baxter seguramente dijo una palabra que los cristianos de hoy, inclinados al materialismo y a la mundanalidad, hasta decir basta, necesitan verdaderamente escuchar. El devocional pujante y de mayor venta que se menciona antes, el cual lanzó a Baxter a la prominencia en 1650 y que ha sido ligado a su nombre desde entonces, El descanso eterno de los santos. Insiste en este tema con gran énfasis y su escritura evangelística y pastoral de allí en adelante nunca se perdió de vista. Consejero para los cristianos en depresión. Ojo, porque ya estamos entrando en materia, en lo que nos concierne a la depresión. Para los puritanos, como un cuerpo, la buena vida era la vida devota y la vida devota era un producto del pensamiento sobre la infraestructura de las obligaciones, es decir, los deberes que Dios ha establecido en su palabra. Pensamiento sobre el perdón comprado con sangre y la aceptación por la que viven los cristianos. Pensamiento sobre las promesas misericordiosas de Dios. Pensamiento sobre los medios y los fines. Y pensamiento sobre la gloria de Dios como el objetivo verdadero de toda vida creada. La instrucción puritana en el comportamiento y las relaciones era, por lo tanto, primera y principalmente un asunto de enseñarle a la gente a pensar, o para usar la palabra regular para esto, a considerar. Esto es reflexionar sobre cómo servir y complacer a Dios en respuesta a la verdad y la gracia que Él ha dado a conocer a la creación. En Cristo y a través de Él es aquí, sin embargo, tal como los puritanos vieron claramente, donde surgieron los problemas. Claro está, ellos sabían de la misma forma que lo sabía y lo sabe casi todo el mundo en el mundo occidental, que cada ser humano es una unidad psicofísica en la que el cuerpo y la mente, aunque distintos, son actualmente inseparables y cualquiera de los dos puede dejar su huella funcionalmente sobre el otro para bien o para mal. Hay un problema aquí. Los factores físicos llevaban a una medida de desequilibrio mental. Eso era lo que los puritanos etiquetaban como melancolía. Aunque diagnosticada de manera diferente, aún permanece con nosotros hoy día. La palabra melancolía, que hoy día es simplemente un sinónimo de tristeza, era en el siglo XVII un término médico. Proviene de dos palabras griegas que significa bilis negra. La teoría que el cuerpo humano contenía 4 humores en diferentes proporciones, especialmente sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Una de estas, al ser predominante, determina el temperamento, otro término técnico que en aquellos días ellos usaban, de cada persona, es decir, la calidad de la conducta y disposición de uno. Una persona podía ser sanguínea, abundar en sangre, optimista, emprendedora y responsable de trabajar demasiado, o flemática, tranquila, objetiva, apática y quizás fría,
o colérica, impetuosa, agresiva y a veces explosiva, o melancólica, sombría, pesimista, propensa a huir, asustada, sufre desesperación, fantasías destructivas. La mente observadora y analítica de Baxter, la que le sirvió para desenvolverse por un tiempo como el doctor participante de este lugar donde él estuvo, Kidderminster, lo equipó para enfocar y describir a la melancolía con precisión sobre la fe de la interacción pastoral y observacional de primera mano. Su descripción puede resumirse como lo siguiente. Ojo con esto, ya estamos entrando en materia de lo que Baxter percibía, que era una realidad psicofísica, una enfermedad de locura de la imaginación que podía ser causada porque el cuerpo estaba decaído, o sea, una tristeza que proviene de su vaso, o por la sobrecarga o fatiga excesiva de la mente, o quizás por estas ambas juntas. Sus síntomas eran reconocibles en muchos puntos como distorsiones de las ideas y los ideales puritanos que impregnaban la cultura. Estos incluían temores descabellados, centrados en el infierno, descontrol en la mente y en el corazón. Además, impresiones engañosas de escuchar voces, ver luces brillantes, sentir roces y ser impulsados a blasfemar o cometer suicidio. Las pesadillas eran frecuentes. Los melancólicos característicamente no podían controlar sus pensamientos. Eran incapaces de dejar de desesperarse por todo o de empezar una disciplina de agradecimiento y regocijo en Cristo, o de concentrarse en algo que no fuera su propia desesperanza y la certidumbre sentida de condenación. Ellos cultivaban la soledad y la pereza. Pasaban horas sin hacer nada, insistían en que los demás no los comprendían y que ellos no estaban enfermos, sino que eran realistas acerca de sí mismos y resultaban neciamente obstinados en el tema de tomar medicamentos. El tratamiento que Baxter como pastor recomendó se reduce a nunca dejar que los melancólicos pierdan de vista el amor redentor de Dios, la oferta gratuita de vida en Cristo y la grandeza de la gracia en cada punto en el Evangelio. No intentar practicar el deber secreto de la meditación y la oración por cuenta propia, sino orar en voz alta y acompañado, cultivando la comunidad cristiana alegre. Entre paréntesis, no hay júbilo como el júbilo de los creyentes. Es decir, si esta persona en depresión no podía aislarse, tenía que estar sí o sí viviendo una vida en comunión con otros hermanos en Cristo. Esto le ayudaba a subir sus estándares y los niveles, ¿no?, de tranquilidad, y así se sentía aceptado. Evitar el ocio y hacer un buen uso de un medicamento capaz. Un pastor perceptivo y otros mentores y amigos cristianos y fieles para recibir apoyo, guía y la sanidad. Es muy importante la red de apoyo. Recordemos que la red de apoyo es el núcleo familiar, ¿sí?, o sea, con quien vive la persona que tiene depresión. El segundo red de apoyo es la familia consanguínea, es decir, los parientes de sangre. Y la tercera red de apoyo es la iglesia. Es importantísimo la iglesia. Y el cuarto sería los doctores, los especialistas, la medicina, todo este tipo de acompañamiento, ¿no? Es bien importante la red de apoyo. Continuemos. En dirección a la evaluación, la medida de nuestra apreciación del ministerio de Baxter a los cristianos reprimidos será seguramente el alcance al que vayamos con su punto de vista, al hombre, el pecado y la gracia. No hay conflicto en que la teología puritana era genéricamente reformada y la teología reformada era y es genéricamente agustina, y la teología de Agustín era genéricamente paulina y joánica, sobre la base de una visión de la escritura como una verdadera divinidad acreditada, sin alteraciones e invariable, es decir, siempre ir a la palabra de Dios, sí o sí bibliocéntrico, solo Biblia. Tanto Pablo como Juan insisten en la perversidad radical del corazón humano caído y la calidad
igualmente radical del cambio interior que el Espíritu Santo efectúa cuando lleva a la persona a una fe salvadora en el Señor Jesucristo. Sintonizándose con las imágenes de Ezequiel, del nuevo corazón y el nuevo espíritu en Ezequiel 36:26, Pablo habla también de este cambio como una nueva creación en 2 Corintios 5:17 y Juan lo describe tal como lo hizo Jesús mismo como un nuevo nacimiento en 1 Juan 2:29 y capítulo 3:9. También vemos Juan 3:3 del 3 al 12. Los pastores puritanos, como un cuerpo al igual que Baxter, veían a todos como sujetados natural y profundamente por el pecado, es decir, rebeldía, soberbia contra Dios y egocentrismo. Tomaron como incumbencia propia presentarles a los pecadores la verdad sobre Jesucristo, el Salvador, y la realidad de Cristo mismo, el Señor Jesucristo, resucitado, vivo y presente, para hacerles un llamado para responder a las buenas obras de la gracia y para guiar a la gloria y a los fieles que respondieron al entrenarlos en un discipulado lúcido e incondicionalmente a su Maestro. Como vemos, siempre aquí el pastor Richard Baxter nos cuenta de que es importantísimo ir a la palabra y tomar los ejemplos, en este caso lo que hizo el mismo Señor Jesucristo, lo que hizo el apóstol Pablo y lo que nos cuentan las escrituras en Ezequiel, ¿no? Que el Señor da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Perfecto, avancemos. Vamos a hacerlo muy rápidamente, pero este primer capítulo pues aún ya casi lo vamos a terminar, entonces yo creo que este video va a ser muy corto. Bueno, sigamos. El Señor resucitado, vivo y presente, para hacerles un llamado, para responder a las buenas nuevas de la gracia y para guiar a la gloria de los fieles que respondieron al entrenarlos en un discipulado lúcido e incondicional a su Maestro. El libro El Pastor Reformado de Baxter muestra lo que esta tarea significaba para él en lo personal, y el Señor Gran Corazón en la segunda parte del libro. Aquí está el nombre del libro, El progreso del peregrino de Buyan. Lo describe en términos aún más amplios, lo que nosotros llamamos depresión y Baxter llama melancolía, compuesta como lo que es la irracionalidad, alucinación, la pereza de la inactividad y la pesadumbre de la desesperación. Les impide a sus víctimas comprometerse reflexiva, perspectiva y decididamente a Cristo, con la esperanza, el gozo y el amor que requiere el Evangelio. Así que no debería sorprendernos que Baxter viera el alivio de la melancolía como una tarea primordial para el pastor, y tampoco que él percibiera para su alivio una versión modificada de las disciplinas devocionales cristianas. De todas maneras, la manera de abordar la depresión que marca al mundo occidental del presente se separa de la de Baxter y sus colegas puritanos en todas partes. Para comenzar, la noción cristiana histórica de comunidad ha sido reemplazada por un patrón de pensamiento secular, pragmático y mundano, que da por garantizado que el objeto apropiado de cada uno es una eficiencia funcional, libre de dolor, bien socializada y autosatisfactoria en cualquier estilo de vida que uno elija aceptar. La depresión es vista ahora no como un desorden específico de una naturaleza humana ya desordenada y mal dirigida, sino como una enfermedad mental, un fenómeno a la par de la enfermedad física, concretamente el mal funcionamiento de un órgano o proceso que está incrustado en el sistema humano. La depresión clínica es una etiqueta para cualquier estado de pesadumbre y tristeza difusa que niega el empeño, el logro y la satisfacción con la vida, y en su lugar reproduce descontento y desesperanza. Hoy en día está ligada con el desorden de pánico y los otros aspectos de la esquizofrenia y los trastornos bipolares, como una condición que un medicamento bien elegido debería poder aliviar. Por ahora, sin duda muy cierto. Mi único punto es que cuando los cristianos están en depresión, esta no es toda la historia, pues tal depresión no es vista generalmente como evidencia de que la naturaleza humana en sí está perdiendo la forma, ni como una realidad con la que los pastores de iglesias o líderes de grupos cristianos están de manera alguna calificados para tratar. El supuesto es que las personas deprimidas deberían ser guiadas a los médicos, terapeutas y profesionales de apoyo si se espera que dichas personas, con la ayuda de drogas antidepresivas,
aunadas donde sea necesario con consejería estructurada, tengan éxito en restaurar a las víctimas de la tristeza opresiva a una vida de iniciativa racional y animada. Dentro de este mundo de diagnóstico y tratamiento se supone comúnmente que todas las formas de religión son excentricidades desequilibradas, y en particular a los pastores cristianos, en efecto, se les pide de vez en cuando, a veces explícitamente, que se mantengan al margen. Indiscutiblemente hay una ganancia dentro de los límites en el desarrollo moderno de la terapia para la depresión. Sin embargo, también parece haber pérdidas. Los pastores en las tradiciones reformada, puritana y evangélica ven como responsabilidad propia enseñando la verdad acerca de Jesucristo crucificado y glorificado, a través de quien el Espíritu Santo habrá una obra de transformación moral y espiritual en la vida de aquellos que se vuelven a Él, buscando la salvación de la culpa y del poder del pecado. Tales pastores que sirven a la gente de esta manera, al enfrentarse con la depresión, desearían seguramente traer al menos algo del pensamiento que Baxter ejemplifica para lidiar con la situación. Entonces, una pregunta: ¿no parece haber necesidad de un patrón de asociación entre ellos y aquellos psiquiatras que no eliminan la religión como un elemento en la vida buena? Esta pregunta requiere mayor discusión. Sin embargo, por el momento debemos hacernos a un lado y dejar que Baxter lo explique por sí mismo. Indicaciones sobre la melancolía y la cura de la melancolía. Durante sus años de expulsión del pastorado por los términos del Acta de Uniformidad de 1662, Baxter, aunque vivía tranquilamente en Londres o en sus alrededores, ganó una reputación como consultor sobre varios desórdenes espirituales, siendo la melancolía uno de ellos. No debería sorprenderlos, por lo tanto, que cuando se hicieron los planes para una serie de lecturas, sermones temáticos textuales sobre problemas pastorales, cada uno dado por un clérigo iconoclasta, acá está la descripción de lo que significa la palabra iconoclasta, y para ser publicados, Baxter debe habérsele encargado predicar sobre la pregunta: ¿cuáles son las mejores preservantes contra la melancolía y demasiada tristeza? Y hacerlo con referencia a 2 Corintios 2:7, donde se halla la frase demasiada tristeza. Baxter tenía un pensamiento inclinado hacia los tratados que siempre procuraba decir, aunque fuera brevemente, todo lo que sabía sobre el tema en la mente, y aquí él tomó la oportunidad para detallar todo lo que sabía sobre el manejo pastoral de la depresión y sus diferentes formas. 2 veces previamente, en la segunda indicación de su método correcto para una paz de conciencia establecida y el consuelo espiritual, y en instrucciones sobre la melancolía acerca de sus pensamientos en su directorio cristiano, reproduciendo en nuestro capítulo 3 como consejo para los cristianos deprimidos y ansiosos, él había escrito un relato de la condición melancólica vista como una disfunción espiritual, en la cura para la melancolía y la demasiada tristeza, reproducido en nuestro capítulo 4 como la resolución de la depresión y la tristeza abrumadora a través de la fe. Él lo expone como un bloqueo para la fe. La esperanza, el gozo y el amor, habiéndolo contextualizado como una forma de demasiada tristeza. Él se esfuerza en encubrir todas las bases de la administración pastoral correctiva y potencialmente curativa que la Biblia ofrece. Bueno, hasta acá hemos concluido con el capítulo 1 de nuestro libro Depresión, Ansiedad y la Vida Cristiana, Sabiduría Práctica, de Richard Baxter. Bueno, yo creo que tú y yo en este momento hemos llegado a una conclusión esencial. Es que la depresión, la ansiedad y la vida cristiana van muy ligadas, y desde hace mucho tiempo es algo que puede pasar el ser humano. No es una sola enfermedad del siglo XXI, sino que, como vemos, viene de 1600, de la época del pastor y teólogo Richard Baxter.
Bueno, yo te invito a que te quedes conmigo y juntos sigamos analizando todo el libro. La idea es que tú y yo aprendamos a manejar, porque es un tema que te puede estar pasando a ti como me puede estar pasando a mí. Ninguno somos exceptos de que nos dé depresión y ansiedad. Y más cuando somos creyentes, más cuando tratamos de vivir una vida cristiana, es bien importante que tengamos conocimiento acerca del tema. Por eso te invito a que lo analices conmigo y juntos podamos descubrir lo que dice este libro. Bueno, si has llegado hasta acá, yo te doy gracias porque sé que estás al tanto de este tema, porque sé que ves todos mis videos, sé que me sigues. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, a que le des like, a que comentes, a que compartas toda la información que nosotros subimos a este canal, porque es para edificación tuya y edificación de nosotros. Si quieres contarme algo acerca de lo que has visto en estos videos y este tema puntual de la depresión, ansiedad y la vida cristiana, puedes hacerlo a través de este correo electrónico. Y como siempre en nuestro canal, la gloria y la honra sean para nuestro Señor. Soli Deo Gloria. Bendiciones.